Hemos concluido que el COVID-19 es una pandemia. Todos los adultos mayores de 70 años deberán permanecer en sus hogares, salvo para abastecerse de bienes de consumo y de primera necesidad, utilizar servicios de salud, adquirir medicamentos. 12 meses han transcurrido de esta historia, 365 capítulos plagados de incertidumbre, dolor y miedo ante un enemigo desconocido que se extendió con facilidad por el globo terráqueo. Un virus inédito que ha puesto a prueba al sistema sanitario y su capacidad de respuesta ante una emergencia de tal magnitud. En noviembre de 2019 se presentó la primera alerta por una neumonía desconocida en la provincia china de Wuhan. En pocas semanas, el virus se expandió por el mundo. Italia, España, Estados Unidos, Alemania y México fueron algunos de los países que sintieron los embates de esta enfermedad. Es una palabra que, mal usada, puede causar pánico infundado. La idea injustificada de que la batalla está perdida, provocando sufrimiento y muertes innecesarias. El primer caso en Colombia fue reportado el 6 de marzo de 2020. Una joven de 19 años fue diagnosticada con esta enfermedad a los pocos días de haber llegado al país procedente de Milán. La paciente se encuentra en buenas condiciones, asintomática, razón por la cual se le permite un aislamiento en su domicilio bajo la supervisión médica de la Secretaría Distrital de Salud y de su respectiva EPS. En cuestión de semanas, el virus se extendió por todo el territorio nacional, mientras las autoridades adelantaron una ardua labor para ampliar la capacidad hospitalaria y tratar de salvar vidas. En su trasegar por todo el país, la COVID ha afectado a más de 2 millones de personas y ha arrebatado la vida de más de 60.000 colombianos, una crisis sanitaria sin precedentes en la historia reciente del país. La COVID-19 arribó, al menos de forma formal, a Barranquilla. El Ministerio de Salud confirmó el hallazgo de 2 casos en la ciudad. Los jóvenes se han quedado en casa, han permanecido aislados y estamos ya activando todos los protocolos para que la línea de también sea reconocida y sea estudiada y podamos hacer el cerco epidemiológico. El génesis de una emergencia para la cual nadie estaba preparado y que generó la cancelación de eventos como la Asamblea del BID y el Carnaval 2021, entre otros. La fiesta, como la conocemos, no se llevará a cabo en febrero. El primer fallecimiento a causa de la pandemia en el país se registró en Cartagena. Se trató de un hombre de 58 años que trabajaba como taxista y que se contagió al transportar a unos turistas italianos. El paciente fue hospitalizado en una clínica de la ciudad y su deceso se produjo el pasado 16 de marzo. A finales de marzo, la capital del Atlántico ya contaba con 29 contagiados y un recuperado. La mayoría de estos casos correspondían a personas que llegaron del exterior antes del confinamiento. En abril, el virus estremeció con fuerza a la ciudadanía al reportarse los primeros fallecimientos en el Atlántico. Poco a poco, esta tendencia fue creciendo de forma exponencial en el departamento, que comenzó a ser catalogado como uno de los focos de la pandemia en el país. Para finales de junio, el Atlántico era el ente territorial con más fallecidos, el primero en superar la barrera de los 1.000 decesos. Las localidades suroriente, metropolitana y suroccidente de Barranquilla fueron las primeras en sufrir las inclemencias de la COVID-19. Soledad y Malambo, por su parte, fueron los primeros municipios en sentir el coletazo de esta emergencia sanitaria. El reiterativo incumplimiento de las medidas de aislamiento y distanciamiento social se convirtieron en las principales razones del súbito crecimiento de casos y fallecimientos. Así lo indicaron las autoridades sanitarias en más de una oportunidad. Con el transcurrir de las semanas, regiones del país como Amazonas, Córdoba, Bolívar, Magdalena, Sucre, Antioquia y Santander atravesaron por momentos de angustia a causa de la pandemia. En el momento más crítico, las autoridades pusieron en marcha una serie de acciones conjuntas para reducir la incidencia del virus. El gobierno nacional tomó la decisión de declarar el aislamiento preventivo obligatorio por un periodo inicial de 19 días. En desarrollo del estado de emergencia, aplicaremos un aislamiento preventivo obligatorio para todos los colombianos, desde el próximo martes 24 de marzo a las 23:59 horas. Toques de queda, ley seca, cercos sanitarios y pico y cédula fueron algunas de las estrategias que implementaron en dicho periodo para frenar el avance de la pandemia. El gran afectado fue el sector económico. Tan solo en Barranquilla, 178.000 personas perdieron su empleo en este periodo de tiempo. Tuvimos que partir y rebuscarnos en otro lado porque no teníamos ningún sustento ni nada. Yo tuve que estar 6 meses en la casa, casi 7 meses en la casa porque
No me dejaban tampoco trabajar por la edad aquí. Nada, mercancía estancada. Y lo que era, lo que hace poquito que se vendía era trapo vendido, trapo comido. Actualmente atesoramos a nuestro personal porque es que de nada sirve esta infraestructura si no están los expertos. Entonces estamos viendo qué soluciones tomamos con medios nuevos como ha sido la tecnología, el uso de redes sociales para que generar mayores ventas e ingresos. Queremos trabajar. Carros se están pudriendo todos. Queremos trabajar. Diciembre no fue un periodo de tregua. Durante ese mes, la COVID-19 tuvo un incremento sostenido en todo el territorio nacional, en medio del desarrollo de festividades como el Día de las Velitas, Navidad y Año Viejo, en los cuales se evidenció un relajamiento de las medidas de autocuidado. Con la llegada del 2021, la enfermedad tuvo un comportamiento al alza tanto en el número de contagios como en los fallecimientos. Según las autoridades sanitarias, tan solo entre el 15 de diciembre y el 30 de enero se registró el fallecimiento de 14.434 personas, una cifra muy superior a los 7.250 decesos ocurridos entre julio y agosto, meses considerados como el primer pico de la pandemia en Colombia. Entre diciembre y enero también hubo alerta por la ocupación de camas de cuidados intensivos. En algunas regiones del país, como Antioquia y Bogotá, dicho indicador sobrepasó el 90%. Por esa razón, varios enfermos debieron ser trasladados a otras regiones con disponibilidad de UCI, sin poner en riesgo la capacidad de atención de estos sitios. Barranquilla fue una de las ciudades que recibió pacientes críticos de otras zonas del territorio nacional para su atención. Mientras tanto, en Bogotá, el principal foco de la pandemia en el país, el crecimiento de la COVID-19 llegó a la adopción de medidas drásticas. Hemos tomado la decisión con el señor gobernador de Cundinamarca de extender la vigencia de nuestros decretos de simulacro obligatorio de el lunes a la medianoche al martes a la medianoche. Durante varias jornadas, el comercio volvió a cerrar sus puertas, mientras que por las calles hubo una baja circulación de personas y automóviles, una imagen que recordaba las primeras semanas de confinamiento en el territorio nacional. Este tipo de medidas no fueron exclusivas solo de la capital del país. En otras regiones, como Valle del Cauca y Antioquia, también se adoptaron restricciones durante algunas semanas. A la postre, este tipo de decisiones ayudaron a disminuir el crecimiento de la curva de contagio desde la segunda semana de febrero. Una carrera contra el reloj que algunos países han iniciado con premura. Una esperanza que se renueva en medio de la estela de destrucción que ha causado el virus. Un ambicioso plan que ha sido construido con el firme objetivo de que la normalidad empiece a retornar a nuestra sociedad. En Colombia, la inmunización se empezó en febrero, tal como el presidente Iván Duque había anticipado durante una entrevista en diciembre. Nosotros le hemos dicho al país con claridad, aquí hay una estrategia de vacunación diseñada meses atrás, con un equipo de expertos. Y nosotros tenemos, por un lado, la participación en la iniciativa global COVAX y por otro lado, lo que son las conversaciones de carácter bilateral. Esas conversaciones siempre se desarrollan en el marco de acuerdos de confidencialidad. Así ha venido sucediendo y se espera que en el transcurso de marzo lleguen más de 2 millones de dosis. Las primeras vacunas fueron aplicadas el 17 de febrero a integrantes del personal médico en la ciudad de Montería y Sincelejo. Un claro mensaje de unidad en medio de la crisis. Este hecho histórico estuvo antecedido por la llegada de 50.000 biológicos de la farmacéutica Pfizer. En Barranquilla, la vacunación arrancó el 18 de febrero. La primera persona en recibir la vacuna fue Liceidis Pérez, líder del área de servicios generales del Camino Adelita de Char. Me siento perfectamente bien, me reposé mis 15 minutos, me tomaron presión y todo, me dieron mis recomendaciones, que si de pronto sentía alguna molestia, pero no, me siento perfectamente bien. Desde el inicio de este proceso se han inmunizado alrededor de 210.000 personas entre personal de la salud y adultos mayores de 80 años, de acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social. Pero la pandemia no ha llegado a su fin. El uso de tapabocas, el lavado de manos y el distanciamiento social siguen siendo clave para evitar más contagios. No bajemos la guardia en esta recta final.